El título de la enseñanza, hermanos, de esta tarde: ¿todos pueden administrar en la iglesia? Con signos de pregunta. Este tema, hermanos, quizás muchos de ustedes han estado preguntando, muchos de ustedes tienen inquietudes, hermanos. ¿Quiénes pueden administrar en el altar o aquí enfrente? En esta tarde, hermano, yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo que analizca conmigo, hermano, juntos conmigo, meditamos y veamos, hermano, cuál fue la voluntad de Dios desde el principio y cómo debe funcionar una iglesia. ¿Todos pueden administrar en la iglesia? Vamos a preguntar a la Biblia, hermanos, si todos pueden administrar la Biblia o hay requisitos que pide la Sagrada Escritura. Quiero invitarles, hermanos, que tomen su Sagrada Escritura y vayamos al libro de los Hechos. Dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 6. Muchas gracias, hermano. Gracias. En el capítulo número 6, hermanos, si están por ahí, dice el versículo 1, vamos a llegar al versículo 7. Dice de esta manera, entonces, hermanos, si están por ahí: en aquellos días, como crecieran el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Vemos, hermanos, el libro de Hechos fue escrito, hermanos, en los años 60, en el año 63 después de Cristo. Lucas nos presenta, hermano, la historia, hermano, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Lucas nos enseña, hermano, que esta iglesia, como lo vemos, ¿verdad? En el capítulo 2, primero se convirtieron, ¿cuánto? ¿En totalidad de qué? ¿De cuánto, hermanos? De 3,000 hermanos. Con la predicación de Pedro se convierten los 3,000 hermanos. En el capítulo 4 encontramos, hermano, que se convierten los 5,000 personas. Y esta iglesia, hermanos, que nos narra Lucas, seguía creciendo y creciendo y creciendo. Pero una de las cosas, hermanos, ¿dónde crecía la iglesia? Sobre las verdades del evangelio, sobre la doctrina de los apóstoles, sobre las enseñanzas de los apóstoles. Había una misión grande de esta iglesia, hermanos, era predicar el evangelio. Y sobre todo, hermanos, que no hubiese falsedad dentro de la iglesia. ¿Se acuerda de Zafira, verdad? Y su esposo. En el capítulo 4, perdón. Zafira se presenta ante los discípulos: hemos vendido cierta propiedad y queremos donarlo para la iglesia, pero tal precio nos costó. En el crecimiento de la iglesia, hermanos, los discípulos, los apóstoles se habían preocupado que la mentira, que la falsedad, que todo pecado no tuviera, hermanos, nada que ver dentro de la iglesia para que no estorbara el crecimiento de la iglesia. Sucede que se presenta este caso. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pedro le dijo a este hombre: ¿por qué has mentido contra el Espíritu Santo?
Inmediatamente el hombre cae muerto, asimismo su esposa. La iglesia entonces siguió creciendo, hermanos. Y es lo que vemos aquí, hermanos, una iglesia que estaba creciendo, hermano, pero tenía ellos una base fundamental para tal crecimiento. Creemos, hermanos, a través de la palabra de Dios, que Dios desea, hermano, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea, hermano, que todos los hombres sean llamados y que crezcamos como iglesia. Pero hay un reglamento, hermanos. Y ese reglamento del crecimiento debe ser basado sobre las verdades bíblicas, sobre las verdades de las enseñanzas de Jesucristo. Tanto, hermanos, en crecimiento, tanto doctrina, tanto enseñanza, tanto la administración, tanto como la misión de la iglesia, debe estar basado sobre verdades bíblicas, no sobre conocimiento humano, no sobre conocimiento de la gente. Y es allí, hermano, donde nos damos cuenta la clave por qué la iglesia de aquel entonces, hermano, seguía y seguía creciendo. Y crecían los números. El escritor, hermanos, un pastor llamado, hermanos, a Charles Brailes, de 1800, fue un teólogo. Él decía: si la paz sin verdad es una falsa, es la misma paz del diablo. La unidad sin el evangelio es una unidad sin valor. Es la mismísima unidad del infierno. Y él cita 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 16, dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo y Belial? ¿O qué parte de los creyentes con los incrédulos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, como iglesia que somos nosotros, hermanos, yo al menos en mi persona, hermanos, si Cristo no habita en mi corazón, si Cristo no habita en mi iglesia, trato de trabajar con la iglesia para que sea conducida en el camino correcto y vea a Jesucristo. Pero si dentro de mi iglesia, hermanos, no existe la sana doctrina, la enseñanza, hermanos, la misión, hermanos, la administración correcta, ¿qué puedo hacer? Irme. Porque por más que se hable la iglesia y no vea, hermanos, no vea con claridad su misión, no vale la pena, hermanos, reunirnos si Jesucristo no está en medio de nosotros. No vale la pena, hermanos, cantamos una hora, media hora, escuchamos una hora de predicación si Jesús no está en nosotros. No vale la pena. Decía Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. A pesar que Dios le decía: yo enviaré ángeles que vayan contigo. Dice Moisés: Señor, yo no me conformo con eso. Si tú no vas con nosotros, Señor, no nos saques de este lugar. Moisés, hermano, le importaba tanto que la presencia de Dios, hermanos, viviera con el pueblo. Así que no vale la pena, mi hermano, mi hermana, reunirnos y seguirnos creciendo en gran número si no estamos, si no hay una doctrina, si no hay un crecimiento sobre las verdades del evangelio. No vale la pena. No vale la pena. Los apóstoles aquí, hermanos, nos enseñan, hermanos, que el verdadero evangelio debe magnificar a Jesucristo, hermanos. Debe manifestar la gloria de Jesucristo. Debe manifestar las verdades de la Biblia. Debe manifestar, hermanos, doctrinas, enseñanzas de la Sagrada Escritura. Aquí vemos, hermanos, en el versículo 1, ¿verdad? En aquellos días, cómo creciera el número de los discípulos. Termina el versículo 7 y dice, hermanos, que seguían ellos creciendo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Cuál era la clave, hermano, para que este pueblo se convierta a 3,000, luego los 5,000? Y aquí no hay un número, hermanos, es una muchedumbre. Es una multitud de gentes que no se puede contar. Y dice, hermano, y el Espíritu Santo trabajaba en medio de ellos. Yo deseo de corazón, hermanos, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Que trabaje en nuestras vidas. Que trabaje en la vida de cada uno, hermanos. Y que todos veamos a Jesús.
Que todos no nos veamos a nosotros, hermanos, o que no vengamos a alegrarnos por media hora. Que veamos a Jesús y que nuestra labor y que todo lo que hagamos, hermanos, sea basada sobre las verdades de la Biblia. Si no, no vale la pena. No tiene sentido. El crecimiento debe ser sobre la verdad del Evangelio, tanto en doctrina, enseñanza, la misión, la administración de la iglesia. Si no hay estas cosas, hermanos, el Espíritu Santo, Dios no puede trabajar, hermanos, en una iglesia humana, en una iglesia carnal. No se puede. Hoy podemos ver a la televisora, a los internet, hermanos, pueblos, iglesias, hermanos, carnales. Y qué bonito, ¿verdad, hermano? Cuando usted se da cuenta, mayormente no tenemos el Espíritu Santo, qué contagioso la alegría de la gente. Hemos venido hablando, hermanos, sobre la esencia de la alabanza, sobre que Satanás pide adoración y la adoración que pide Dios. Y hoy, hermanos, nos toca estudiar sobre todos pueden administrar en la iglesia. Las necesidades, hermanos, hay en todos lugares. La necesidad va a llegar en todos los sentidos. Pero vemos aquí, hermano, cómo los discípulos, hermanos, arreglaron el asunto. Vea el versículo 1, perdón, hermanos. Vamos a sacar una enseñanza allí. Dice, y hubo murmuraciones. ¿De quiénes, hermanos? Si están conmigo, hermanos, en el versículo 1, ¿de dónde vino la murmuración? De los griegos. Y los griegos, hermanos, eran judíos. Eran helenistas. La palabra helenistas quiere decir, hermanos, son los hijos de los judíos que había un día emigrados, pero ahora estaba en Jerusalén. Eran judíos. Se levantaron entonces, hermanos, a murmurar porque vieron, hermanos, que había necesidad en la iglesia. Hubo murmuración. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, con la murmuración. ¿Qué pasa con la murmuración cuando entra en la iglesia, hermanos? La murmuración divide la iglesia. La murmuración, hermano, ya no deja, la iglesia se desconcentra de su misión. Y empezamos a murmurar unos a los otros, otro grupito allá, otro grupo allá. Y perdemos, hermanos, la esencia de ser un buen cristiano. Y la Biblia nos advierte, hermano, no os murmuréis uno a los otros. Y la murmuración se había infiltrado ahora dentro de esta iglesia por causa de una necesidad. Por causa de una necesidad. Entonces, hermanos, pero ¿cómo lo arreglaron, hermanos? Vean conmigo ahora el versículo 2. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Vean, hermanos, cómo resuelven ellos el problema. Ellos habían detectado una gran necesidad, un problema dentro de la iglesia. Que no había suficiente gente, hermanos, para atender a las viudas. Ustedes saben que la historia, ¿verdad?, de los judíos, ellos tenían una ley, hermano, escrita por Moisés, que ellos debían de cuidar de las viudas, de los huérfanos. Y para ellos, hermano, es importante esto. Es importante, hermano, como los más responsabilidades. Pero de tal manera, la muchedumbre ya no era 3,000, ya no era 5,000, ahora era una multitud de gente. Y ellos dijeron, hermanos, no es justo a que nosotros sirvamos. ¿A qué cosa, hermanos? A las mesas. Pero vamos a cambiar la situación, dijeron ellos. Vamos a buscar a hombres. Vamos a buscar personas que puedan trabajar en este ministerio y en los demás. Pero ¿cuál fue el requisito, hermanos? ¿Cuál fue el requisito que pidieron, hermanos? Hombres, dice, de buen testimonio. Cuando usted, hermano, escucha la palabra, una persona de buen testimonio, ¿qué se le viene a la mente a usted, hermanos?
¿Qué es para usted una persona, un hermano de buen testimonio? Yo diría, hermanos, que una persona, al menos en lo que yo veo respecto a mi punto de vista bíblico, una persona de buen testimonio, una persona, hermanos, que refleja a Jesucristo en su vida, en su carácter, en su actitud, en su búsqueda de Dios. Puedo encontrar una persona de buen testimonio, una persona que es responsable, una persona entregada a Dios, una persona, hermanos, dedicada para la obra de Dios. Entonces, muchos de nosotros diremos, este hermano es entregado a Dios, temeroso de Dios. Dios ha cambiado su vida, vive diferente, habla diferente, convive diferente, se reúne siempre, ora siempre, ayuna siempre, lee la Biblia siempre. Hermanos, el requisito, hermanos, que ellos pidieron solamente para atender las mesas, llenos de testimonio, dice en el versículo 3. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. Recuerde que las 7 es perfección, representa perfección, representa totalidad, representa todo lo que se debe de hacer. Ellos entonces, hermanos, buscaron a 7 varones de buen testimonio. Y luego, ¿qué dice, hermanos? No dice, ¿verdad, hermanos?, que tenga el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Wow. Todos sabemos que cuando nos bautizamos, creemos a Jesús, ¿verdad, hermano? Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿verdad? Eso lo creemos. Pero los 12 discípulos, quienes habían caminado con Jesús, hermanos, dijeron, no que tiene el Espíritu, sino que estén llenos del Espíritu. Wow, hermanos. ¿Qué requisitos, hermanos, que pidieron los discípulos? Y luego dice, hermanos, ¿y qué cosa, hermanos? De sabiduría. Un niño, hermano, no tiene sabiduría. Un recién nacido, hermanos, no tiene sabiduría. Alguien que apenas ha nacido, hermanos, espiritualmente, no tiene sabiduría. 3 cosas importantes: de buen testimonio lleno del Espíritu Santo, y que tenga sabiduría. ¿Por qué razón, hermanos, pidieron los discípulos? ¿Por qué razón pidieron ellos, hermanos, los requisitos que pidieron, hermanos? Solamente para atender las mesas. Pero sabemos, ¿verdad, hermano?, que el crecimiento no queda ahí. Porque usted se acuerda, hermano, que Esteban y Felipe fueron unos evangelistas. Esteban, hermano, que fue apedreado por su fe, el primer martirio. Y luego Felipe, hermanos, el que bautizó al hombre etíope. Así que el crecimiento, hermano, no solamente de atender las mesas, sino que el crecimiento, hermano, el que va creciendo. Pero el punto principal, hermanos, que pide la Sagrada Escritura para que alguien sirve dentro de la iglesia, debe tener buen testimonio. Buen testimonio. Si usted, hermano, se pregunta, las necesidades hay dentro de nuestra iglesia. Los vacantes puede haber bastantes, hermanos. Pero muchos de nosotros, hermanos, carnalmente tomamos a cualquier persona. Porque este lugar está vacante, ¿sabes qué? A mí me gusta, tú tienes habilidad y ocupa de este lugar. ¿Sabes que tú tienes talento? Ven, ocupa este lugar. La Biblia, hermano, nos está contradiciendo con lo que nosotros creemos. La Biblia nos está enseñando, hermano, una regla de administración de la iglesia. Si queremos seguir creciendo sobre las bases, sobre las verdades del Evangelio, yo debo acomodarme conforme la Biblia. Si yo quiero vivir con Cristo, hermano, debo atender las instrucciones. Primero, las buenas doctrinas, las enseñanzas, hermanos, la administración, la misión de la iglesia. Lo que hacemos a veces, hermanos, hoy en día, se ha cometido muchos errores, hermanos, dentro de la iglesia.
esto nos enseña, mi hermano, mi hermana, que todo aquel que desea tener parte en el ministerio, hermanos, de aquí enfrente, debe tener un buen testimonio. Si aquí me está pidiendo, hermano, solamente para poner las mesas, ¿se imagina usted, hermano, como yo le decía a los hermanos músicos la otra ocasión? Es que ustedes, el ministerio que ustedes tienen es un ministerio público. Es un ministerio que ustedes están ante los hermanos, ante la gente. Y como estamos enfrente, ¿qué dice el apóstol Pablo? Somos cartas abiertas, leídas por todos. No podemos, hermanos, por ejemplo, hermanos, hice una lista de las necesidades dentro de la iglesia o los lugares que se ocupa de la iglesia. Primeramente hice la pregunta: ¿qué nos enseña para el crecimiento de nuestra iglesia y para los nuevos administradores? ¿Qué nos enseña esta escritura? ¿Qué nos enseña nuestra lectura, hermano, para nuestro crecimiento y para los nuevos administradores? ¿Qué nos enseña? Primera Timoteo 3:1 dice, hermanos, que el que anhela un cargo, ¿qué debe tener? Buena obra. Todo aquel que aspira a un ministerio dentro de la iglesia, hermano, buena obra desea, dice el apóstol Pablo. Buena obra desea. Buena obra debe tener, hermanos, aquel que desea un ministerio dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, quien desea administrar, por ejemplo, hermanos, para pastor, para el anciano, hermanos, tenemos tanta enseñanza, ¿verdad?, que enseña el apóstol Pablo a Timoteo. Nos enseña el gran papel, debe de andar en doble honor. Pero también, hermano, nos enseña sobre la enseñanza que estamos estudiando, hermanos, que los que predican, los que dirigen, los diáconos, las diaconisas, los que tocan instrumentos, los maestros de los niños, los proyectos sociales, las diferentes organizaciones dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué debe de tener? Un buen testimonio. Por esta razón, hermanos, por esta razón, yo no puedo, hermanos, yo no puedo poner a gentes aquí enfrente, hermanos, que no tengan un buen testimonio. Y ustedes se han dado cuenta. Quizás ustedes lo han dicho, el hermano Milo es bien estricto en ese lado. La Biblia me enseña, hermanos, que esta obra no es mía. La Biblia me enseña, hermano, que esta obra no es suya. Si no es de nosotros, hermanos. ¿Por qué queremos meter gentes, hermanos, trabajar en la obra del Señor, cosas que el Señor no quiere? ¿Acaso, hermanos, le gustaría a usted que el hermano Milo esté ante ustedes predicando, pero en su casa, hermanos, humilla a su esposa? ¿O vive en adulterio? ¿Vive en fornicación? ¿Acaso, hermanos, le gustaría tener a hermano Milo predicando aquí? Por supuesto que no. Hermanos, la Biblia, hermanos, nos enseña, hermanos, cómo si queremos seguir creciendo y queremos vivir para Dios, vivir para gloria de Dios, hemos de regresar en el camino correcto que fue trazado. Y todos los demás, hermanos, no solamente los ministerios que han sido mencionados, hermanos, deben tener, hermanos, un buen testimonio. No deben tener solamente el Espíritu Santo, deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué el problema, hermano? Es que cuando traemos gentes, hermanos, que tiene talento, pero no son dotados. Y cuando llega enfrente aquí, hermanos, empieza a ser chismosos. Empieza a buscar pleitos. Empieza, hermanos, juntarse un poquito aquí, otro poquito allá. Empieza a vanagloriarse. Empieza a salirse con la suya. Empieza a salirse, buscar sus propias prioridades. Es lo que sucede porque estas personas, hermanos, no estén llenos del Espíritu Santo ni tienen buen testimonio. Eso es lo que pasa. Ese es el problema más grande. Hermanos, si no tenemos gente, hermanos, ¿por qué quiere yo, hermano, poner gente enfrente, hermanos, si no están capacitados? Si no está el tecladista, hermanos, ¿por qué quiero traer otra gente y ponerlo, hermanos?
si la Biblia no me da permiso para hacerlo? ¿Por qué quiero obligar a alguien que venga a predicar si no tiene un buen testimonio? Si no está lleno del Espíritu Santo. Si la Biblia no me da permiso para eso. A veces solemos decir, hermanos, voy a tomar el hermano mientras que Dios trabaja en la vida. Pero eso es lo que dice usted. Eso no es lo que dice la Biblia. A veces, hermanos, porque el hermano me gusta, porque el hermano me cae bien, lo voy a traer. Y así Dios trabaja en él. Porque si no le doy un ministerio, se va a ir. Hermano, ¿por qué no ora en su casa? Para que Dios trae más gentes a la viña. ¿Por qué no oramos, Señor? Necesitamos predicadores, necesitamos directores. Señor, trae gente a tu viña, Señor, porque es tu viña. Pero ¿por qué quiere yo, hermano, poner gente que la Biblia no me da permiso para hacerlo? Analiza la palabra, hermanos. Analiza la palabra. Dice, hermanos, el versículo 3. Versículo 3 dice, hermanos: busquen pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quien cargaremos de este trabajo. Y no solo y dice, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, al Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Porque había gente, hermanos, que seguían creyendo a Dios. Porque los discípulos, hermanos, habían entrado a resolver el problema como debe de ser. Por eso que Dios trabajaba en medio de ellos. Por eso el Espíritu Santo tocaba los corazones, hermanos. Y había gente entonces, hermanos, que venía, se congregaban. Los sacerdotes, dice, hermano, volvían a la fe. Hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que, mi estimado hermano, mi estimada hermana, no confundamos el talento, porque cualquiera puede tener talento. Un maestro secular en el mundo, hermano, enseña, pero no precisamente tenga el conocimiento acerca de la Biblia. Totalmente diferente. Alguien podrá tocar música, hermano, dentro de nosotros, pero no precisamente, hermano, es llamado acá enfrente. Y si usted dice, lo voy a poner mientras que Dios trabaja en su vida. No, hermano, esa es tu idea. Eso es tu concepto. Ese es tu pensamiento. Pero si tú vas a la Biblia, hermano, la Biblia te enseña que solamente para poner las mesas se necesita hombres de buen testimonio, sé lleno del Espíritu Santo. Así que, hermano, los requisitos que Dios pide, si nosotros queremos que nuestra iglesia crece y crece y crece como la iglesia primitiva, ¿qué debemos de hacer? Volvernos a los buenos pasos, glorificar a Dios, enseñanza, misión, administración de la iglesia. Dios, hermanos, trabajará dentro de nosotros. Pero si yo hago lo que yo quiero, como hemos venido estudiando, hermanos, sobre los tipos de adoraciones, los tipos de alabanzas, hermanos, si tú haces tu voluntad, eso es lo tuyo, pero no precisamente es aceptable a Dios. Conoce tu Biblia. Conozca tu Biblia. Pregunta tu Biblia. Si a Dios le agrada esto, alabado sea Dios. Pero si Dios dice otra cosa, ¿por qué te empeñas? ¿Por qué te aferras entonces a hacer algo que cosas que la Biblia no ha dicho? Y por esta razón, hermanos, los errores se han cometido en los tiempos antes, hermanos. Pero hoy necesitamos, hermanos, volver al buen camino. Necesitamos que la iglesia, hermanos, esté administrada no solamente por los hombres, sino que esté administrada por Dios. Que Dios sea, hermano, el centro de todo. Y no porque me gusta esto
o no porque me gusta lo otro. No, hermanos. Así que, hermanos, Dios nos enseña, si usted no está preparado, hermano predicador y hermano director y hermano músico, si usted no está preparado para estos requisitos que Dios pide, sea mejor, sea sincero contigo mismo. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo no estoy preparado para esto. Así que déjeme prepararme y luego vuelvo a mi ministerio. Porque esto, hermano, no es un juego lo que nosotros estamos haciendo. No es un juego. Esto es algo serio, hermanos. Porque hoy en día, hermanos, hay gentes, hermanos, adúlteros predicadores que predican. Hay gentes que no están bien con Dios, hermano, y están enfrente. Allá, hermanos, la historia nos dice, hermanos, la historia nos dice en Números, cuando la tribu de Leví, ellos no fueron, hermanos, tomados en cuenta para la guerra. Toda la tribu. Dios los llamó y les dijo a Moisés: este pueblo no va a ir a la guerra, van a ser solamente para mí. Ese tribu, hermano, donde salieron los sacerdotes, los que administraban la iglesia, digámoslo de esta manera, y fueron ordenados sus vestimentas y todo lo que debía de hacer. ¿Qué administraba? Pan. ¿Qué administraba, hermanos? Todo aceite, todas las cosas del templo. Ellos debían de vivir una vida recta ante Dios, sus vestimentas y todo lo que había, y no tenía nada que ver con la guerra. Fueron hombres, hermanos, que fueron tomados en cuenta para la administración del tabernáculo. Dios, hermano, desea hombres de verdad. Así que, mi estimado hermano y mi hermana, si usted no está bien con Dios, vale la pena analizarlo. Humildemente, venir ante Dios: no estoy preparado para eso. Yo entrego mi cargo. Porque mucha gente, hermano, venimos aquí, yo no sé, pero el tomar un micrófono nos causa gracia. Solamente queremos estar ante un público y casi ya queremos que el público nos aplaude. Y ya casi ya queremos que el público nos dé, como nosotros decimos, nos dé porras, en vez de guiar al público a Dios. Lo único que queremos, hermanos, es estar enfrente, pero ni siquiera en nuestras vidas, hermanos, no hemos sabido controlar o dejar la mano de Dios. Cuando usted tiene un ministerio público, hermano, usted está diciendo a la gente: acepta a Cristo como yo lo hice. Vive como yo vivo. Acepta a Jesús. Mira a Jesús como yo he hecho yo. Es lo que tú dices, hermano, cuando estás enfrente. Estás testificando a Jesús. Y por eso digo, hermanos, nadie me convence, hermanos. Si alguien, hermanos, predica, si alguien dirige, hermanos, mientras que no ha aceptado a Jesús en su corazón, ¿cómo me va a convencer a mí si ni siquiera ha dado los primeros pasos? Todo al revés. Vivimos en una sociedad, en el mundo actual, hermanos, donde ya no importa, hermanos. Si tú vives en adulterio, predique. Si tú vives en fornicación, dirige la iglesia. Toque los instrumentos como te plazca. Canta lo que tú quieras. Ponte a bailar. Pierde el control como tú quieras. Vivimos en ese mundo de la actualidad. Un mundo perdido. Un mundo, hermano, está cayendo al barranco. Un mundo, hermanos, donde vemos ahora es lamentable. Si usted, hermano y hermana, desea servir en un ministerio dentro de la iglesia, arregla tu vida. Si usted, hermano y hermana, quienes predican, arregle su vida. Porque el que predica, el que enseña, hermanos, debe tener un buen testimonio. Y no solamente debe tener el Espíritu Santo, debe ser lleno del Espíritu Santo. Debe tener sabiduría. Como decía Pablo, ¿verdad? No un neófito, no alguien, hermano, recién bautizado y empieza a dirigir. Debe ser capacitado primero. Capacitado, entrenado y ver, hermanos, la búsqueda del hermano. Es que Dios, si Dios trae almas, hermano, va a traer almas.
El que Dios ha llamado, hermanos, va a venir, se va a levantar y va a consagrarse para Dios. Y si no lo hay, ¿qué yo debo de hacer? Orar, hermanos, ayunar. Dios, me hace falta, hermanos, un miembro de la iglesia que lo necesito. Pero ¿qué hacemos al respecto? No oramos, no ayunamos, ni pedimos a Dios y ponemos a gente la que sea. Hermanos, nos hemos equivocado muchas de las veces. Dios desea, hermanos, que nuestra iglesia sea basada sobre verdades bíblicas y que el nombre del Señor sea glorificado.